Muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta segunda jornada académica de nuestro Congreso Latinoamericano de Moda, ICSEL. Mañana me es muy grato darle la más cordial bienvenida a Mariano Alessandro y Ana Torrejón. Y por supuesto a nuestra gran amiga y presidenta del Comité Científico de ICSEL Moda, Laura Noguera, quien además de ser una gran colaboradora en todo este proceso, va a ser nuestra conductora en la mañana de hoy. Muy buenos días y bienvenidos. Gracias, Erika. Con mucho placer estoy moderando este panel que nos retrotrae al origen de ICSEL. Allá lejos en el tiempo, hace 10 años atrás, se presentaba por primera vez el Congreso Latinoamericano de Moda, presentando o plantando una primera semilla que hablaba sobre la sustentabilidad. En esa época, aunque parezca mentira, era bastante pionero el tema en nuestra región. Recuerdo que solamente estaba las pasarelas del Sao Paulo Fashion Week tocando este tema de manera pionera en el 2007, y en el caso de ICSEL Moda, en el ámbito de un congreso de moda. Y en la fecha, después de todo este proceso de pensamiento que se ha ido desarrollando con el tiempo, abriendo las puertas a personalidades y a investigadores del área, llegamos a una situación particular, que es un poco desde ese lugar donde vamos a conversar el día de hoy, con Ana Torrejón. Es la directora editorial de la revista L'Officiel Argentina, pero también una líder del mundo de los medios de moda, de la comunicación de la moda, desde múltiples facetas que exceden el ámbito del periodismo y que se amplían, se extienden al ámbito de la academia, pero también al ámbito de la consultoría, del estar cerca, del prestar la voz y el pensamiento para los actores de la moda en Argentina, sean empresas o profesionales. Desde ese lugar fuiste invitada, Ana. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, muy generosa. Por otro lado, invité a Mariano Alessandro, argentino, pero que vive hace mucho tiempo en Dinamarca. Retomamos contacto este año después de un tiempo largo que no nos habíamos visto. Mariano está aquí porque es el director de Pensamientos Futuros de la organización Index Project. Es una organización sin fines de lucro, danesa, que se orienta, que premia a los emprendimientos, marcas, diseñadores, proyectos, ideas que transformen el mundo sosteniendo la vida. Es un premio cuyo eslogan es el diseño para mejorar la vida. Y desde ese lugar, de alguna manera fueron inspiradores un poco del tema de este panel, con ese eslogan. Nos empezamos a preguntar un poco ya en el contexto de ICSEL, que es un espacio de encuentro para múltiples perspectivas, para las perspectivas académicas, como las que se están desarrollando en el Congreso de Pares, pero también desde perspectivas de la industria, de los sectores que están construyendo económica y productivamente este sector y que se interrelacionan también con los emprendedores, la gente que está pensando desde cero nuevas marcas en la región, nuevos modelos de negocio en la región, y en ese sentido voy a abrir esta primera instancia haciendo voy a pedirles un primer pantallazo, cómo en este contexto particular del mundo, de un mundo en crisis, en líneas generales, cómo ven el mundo de las marcas y su respuesta ante esta problemática general, y luego vamos a ir a las preguntas específicas. Ana, te cedo la palabra, por favor. Bueno, las marcas vienen repensándose y adecuándose previo a la pandemia. Yo diría que la gran crisis del 2008 fue un quiebre para pensar cómo se iban a proyectar, qué valores iban a compartir y de qué manera iban a adecuar sus plataformas, que en algunos casos no eran para nada sencillos. A lo largo de estos meses de pandemia, lo que hemos podido constatar
fue que aquellos macro o microemprendedores que lograron interpretar la situación y lograron interpretar las necesidades de los usuarios, fueron los que hicieron un mayor vínculo empático y que tienen mayores posibilidades para cuando logremos salir de esta situación que es tan disruptiva y de la que no teníamos experiencia, y que remontándonos a la gripe mal llamada española era la referencia que teníamos más cercana, y que de alguna manera ha operado de igual modo en nuestras vidas, dejando en pausa o cambiando proyectos o enfrentándonos a nuevos paradigmas. Muchas gracias. Mariano. Es que lo que yo creo que lo que viene pasando es que son varias cosas, ¿no? Tenemos el CSR, que ahora las compañías quieren ser bien vistas, o sea, y también coincido con Ana, es pre-pandemia, ¿no? Este cambio de que cada vez hay más gente, especialmente las generaciones jóvenes, que están tomando conciencia de lo que es sustentabilidad y que lo están demandando. Entonces, estamos llegando a un punto donde si las marcas no empiezan a entregar un producto que es responsable, que es fair, que es justo, eso la gente no lo quiere. Entonces, estamos viendo gigantes que están cambiando. Vos ya ves H&M, desde H&M con COS, o sea, de las dos escalas, ¿no? Y los dos están... pero los otros lo estamos viendo en marcas que uno pensaba, bueno, esto, a ver, Nike por supuesto que siempre estuvo, pero a ver, Coca-Cola, de repente que venga a hacer campañas de sustentabilidad. Entonces, es la presión, es el siglo XXI, es la necesidad de tener que reinventarse de una manera verde, porque si no, no van a seguir. Un antecedente fue el pacto firmado en agosto del 2019 en París, que es un pacto fundante, y a ese pacto le podemos sumar la carta que se firmó en los Estados Unidos, entre otros estaba Gabriela Hearst, objetando esto, ¿no? Las temporadas de la moda, la reutilización, y me parece que el Pacto de París marca un punto de inflexión, y sería interesante ver de qué manera ese pacto, con las particularidades que tenemos, se puede aplicar en nuestra región. En ese sentido, quiero retomar la mirada del economista Jeremy Rifkin, que plantea esta noción de estar construyendo la tercera revolución industrial y fundamentalmente dar cara a esta situación de la llamada sexta extinción de los seres vivos. Y cómo nosotros en este momento, como industria, hacemos parte de la emisión de CO2 y qué implicancias tiene esto para el proseguimiento de la vida en este planeta, pensando que más de la mitad de las especies vivas van a perecer. En este contexto, la pregunta que es la misma para ambos es ¿qué transformaciones ven ustedes más concretamente que estén desarrollando, o ejemplares que estén desarrollando marcas de moda para hacer frente a este inicio? Me interesa sobre todo conocer de parte de ustedes alguna perspectiva innovadora o alguna estrategia que les haya llamado la atención, aunque esté en estado primigenio, pero me gustaría que compartan eso con nuestro público. Ana. ¿Y eso yo? Bueno, hace tiempo mi lema es recuperar esa frase y ese manifiesto tan importante del maestro Torres García, Uruguay, 1941, constructivismo científico, y es que nuestro sur es el norte. Y creo que la voluntad que por lo menos sostuvimos con un grupo de trabajo a lo largo de toda esta pandemia fue continuar los vínculos con la región y abrir foros de escucha con diseñadores, proyectos y emprendedores para retroalimentarnos. Yo creo que aquí hay bastantes situaciones destacables, no son macro, en eso creo que es mejor la palabra de Mariano, que está instalado en el primer mundo, por así decirlo, y él nos va a poner en autos,
pero por ejemplo me gustaría destacar la vigencia de Manos del Uruguay, en Uruguay, que ha resignificado sus operatorias y que sigue favoreciendo la inclusión laboral con nuevos paradigmas del diseño. A la vez un grupo de nuevos diseñadores, como el caso de Margo Baridón, que en virtud de la circunstancia han logrado que se les abran puertas internacionales por mayor predisposición que hay a este diálogo virtual, que en definitiva es un diálogo, ¿verdad? En Argentina me gustaría tomar el caso de Martín Churba en el año 2002, que fue una crisis social, política y económica muy fuerte que tuvimos en el país. Martín hizo una sinergia productiva con una cooperativa, La Juanita, que fue una cooperativa que no accedió a tener subsidios, y de esa cooperativa surgió un emblema para un país como la Argentina, que es de educación laica y pública, que eso ha sido un principio fundante como nación. Ellos hicieron ediciones de guardapolvos que en las espaldas decían poner de moda el trabajo para siempre. A mí un guardapolvo, que es la educación, y el trabajo es lo más bello de la vida. Esos guardapolvos se exportaron, se vendieron, contribuimos todos porque eran fabricados por la cooperativa. En la pandemia ya Martín venía trabajando con su propio acervo de textiles para reutilizar la materia, para reducir el desperdicio, para dar nueva vida a sus colecciones, y él lanzó una cápsula donde el elemento protector sigue siendo un guardapolvo, ¿no? Entonces es la pieza de pandemia. Al igual que él, podría hablar de la asociación entre Somos Dacal y Club de Costura. Esta colectiva trabaja con perspectiva de género, con circularidad, con comercio justo, y la verdad es que también trabajaron piezas y además muy democratizantes, porque el costo de cada pieza permite un acceso para toda clase social, que eso es muy importante cuando planteamos la sostenibilidad. Sostenibilidad es que las personas podamos vestirnos, porque vestir hace a nuestro trato social, y vestirse es un derecho. Entonces, ahí hay otro ejemplo que me pareció hermoso, Romina Cardillo, que es vegana y que ella trabaja los principios éticos. Romina también, en Precios Socializables, lanzó una colección cápsula para los nuevos hábitos de consumo. Un ejemplo que, bueno, Laura tiene montones de ejemplos de Chile, pero me gusta hablar de Docena, que esa colectiva ha sido muy inspiradora en la región. El caso del diseñador peruano Yurko Sibirich, que Yurko trabaja con grupos de personas en crisis económica y social, y en el medio de Perú empezó a socializar su cocina, además del diseño vestimentario. Y si vamos para Costa Rica, el trabajo de Óscar Toribio, que ahí hay una historia muy interesante. Óscar es ingeniero textil con una maestría en sostenibilidad, y Donato, su pareja, viene de un trabajo muy fuerte artesanal con mujeres costarricenses, y ellos han logrado, hace 14 años que están trabajando en moda sostenible, certificada en todos sus pasos, y que también en contacto con ellos fue muy emocionante saber que pudieron pregnar otros mercados con un contacto también muy sostenible, porque hasta sus envíos tienen una carta para la persona que los va a recibir. Mencioné el 0,1% de los proyectos porque la verdad que fue la misión que nosotros como grupo tuvimos en lo oficial a lo largo de estos meses y que pensamos sostener, abriendo ahora una conversación con otros países de la región. Qué fantástico. Qué fantástico también viaje por la América Latina. Y Mariano, en tu caso, ¿cuáles son estos casos o estos ejemplos que te parecen interesantes? Mira, antes que nada, Ana, me quedaría horas escuchándote, la verdad es una delicia. Pero me parece que el más importante que yo puedo pensar ahora mismo,
bueno, es lo que es el DAFI se llama, ¿no? Es el Danish Fashion Institute. Danish Fashion Institute estaba funcionando, cambió, no sé si cambiaron de nombre hace un par de años, ¿no? ¿Pero por qué? A ver, en el año 2009 ellos comienzan con el Copenhagen Fashion Summit, ¿sí? Donde por primera vez comienzan a hablar de sustentabilidad en la moda, donde invitan a las grandes marcas, donde es un setup totalmente internacional. Y ahí DAFI, el Fashion Institute, comienza de a poco a empezar a desprenderse de lo que es su persona y a ir moviéndose únicamente a sustentabilidad. Te hablo ok, 10 años atrás, más de 10 años atrás, y fue para mí impresionante ver el proceso, porque, a ver, yo no trabajo con moda, ¿no? O sea, no solamente. Tenemos proyectos que son de moda, pero digamos que no es lo mío. Entonces yo para mí, ver esta transformación de este gigante que es DAFI, por lo menos lo que es Escandinavia, ¿no? Que ellos también son parte de la Asociación de Diseñadores Nórdicos de Fashion, ¿no? Pero ver esta transformación donde ellos empezaron a llevar consigo a las grandes marcas. O sea, desde Woodwood hasta Gant, hasta cosas. O sea, empezaron todos a ir con ellos porque estaban haciendo este cambio de que ya mismo la gente de aquí estaba diciendo basta, ¿no? Y entonces empezaron con este proyecto que se llama NICE, que ahí es donde empiezan a hablar de ética y empiezan a hablar de moral, empiezan a hablar de qué tipo de vestimenta estás comprando. Y ahora se transformó en un evento donde el Copenhagen Fashion Summit, no, a ver, desde mi percepción de lo que es moda y lo que es sustentabilidad, es lo más grande que conozco. Y digamos que es un nombre en sí mismo. Y ahora DAFI cambió el nombre, ahora se llaman Global Fashion Agenda, y lo que hacen es marcar la línea de sustentabilidad en moda. Eso es lo que ellos están llevando, es su misión. O sea, no es que están... O sea, a mí me gusta esto como ejemplo porque no es que están cambiando un poco, están cambiando todo el negocio de ellos, ¿no? Es decir, no nos interesa más promocionar a marcas que no son sustentables, punto. Entonces, eso a mí me pareció muy fuerte, ¿no? De verlo y de verlo en vivo, y nosotros trabajamos con ellos, tanto lo que es DAFI como el Danish Design Center, y nosotros somos parte de una organización que somos nosotros nada más, que se llama Design Society. Entonces estamos mucho en contacto. Donde hoy en día tenemos el COO de Global Fashion, Travis, que está diciendo, bueno, ahora ya basta de hablar, ahora lo único que queremos es hacer. Hay que hacer, o sea, para entrar a la conversación hay que entrar haciendo. Y eso me pareció muy, muy positivo, ¿no? Que decir, bueno, ok, está pasando algo. O sea, me acuerdo cuando fui al primer Fashion Summit donde tenías, ahora no me acuerdo quién era, pero como si estuviese hablando de, no sé, no importa, que en grandes marcas hablando del trabajo que estaban haciendo para la reducción de agua en el teñido de los jeans, ¿no? Y estaban bajando, no sé, para decir un número, ¿no? De 300 mil millones de litros de agua a 260 millones. Y era como, ok, no es nada, ¿no? Entonces, lo que yo estoy viendo ahora es que la conversación se está poniendo seria, se está poniendo de verdad. Y que no es solamente en la moda, es todo lo que estamos viendo, por lo menos lo que es diseño. Si estás en diseño hoy en día, si no sos sustentable, por lo menos en Dinamarca, la gente te mira raro. Ah, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es esto? ¿Más plástico? Entonces, ese enfoque me parece que es increíble. Y ahora, pensando en términos de lo que había comentado Ana hace un ratito sobre el impacto de la pandemia, que un poco lo que ustedes arrancaron planteando es esta irrupción de la pandemia como un acelerador de situaciones preexistentes, ¿no? Concretamente, en el ámbito que ya anticipaste un poco, en el ámbito de los medios, ¿qué es lo que están haciendo los medios de moda o lo que vos crees, Ana, que va emergiendo como una conducta o una política, se podría decir, de los medios para apañar, contener a tanta gente, tantas empresas del sector? A nivel, pienso en Argentina, pero por ahí también puedas
darnos luces sobre lo que pasa en la región. Sí, es muy interesante que esto es un encadenado que quienes estamos inmersos hace mucho tiempo que estamos pensando, ¿no? El otro día el ex ministro de Economía griego decía que en verdad este capitalismo surgido en las 2 últimas décadas había sido un socialismo para ricos. Y es interesante el punto de vista, porque yo lo escuchaba a Mariano acerca de este organismo que me parece tan interesante, que creo que cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos siempre de personas que tienen la educación para entender el fenómeno o tienen el recurso para acceder al fenómeno. Y tenemos que empezar a pensar en hacer sostenible la vida con nuestras ideas y nuestras acciones de la mayoría de la población. Las personas que menos tienen también están en el sistema y también consumen y quizás no tienen el tiempo, ni la dimensión, ni la educación para poder elegir eso. Y lo digo con todo respeto, creo que ahí hay que poner. Sí. Los medios tuvieron te hago un breve rewind en el tiempo. Yo estuve asignada he trabajado mucho en medios internacionales, en Harper's Bazaar, trabajé para Hermès, y bueno, y ahora este proyecto del Oficial. Los medios tuvieron su crecimiento histórico pico hacia finales de la década del 80. Y de la década del 80 en adelante se empezó a hablar en la reformulación y la reconversión, que es de lo que todas las personas que nos acompañan en la sala lo han visto, ¿no? Pasar a la plataforma digital, que no es una resemantización de contenidos, es la creación de nuevas maneras de comunicar. Hoy, cuando hablamos de un medio, hablamos de un medio en 360 grados, que además de ser medio de comunicación, también es una marca. Y en lo concreto, en Argentina, yo sostengo que ya la ley de identidad de género lleva 10 años, y que hoy no le preguntamos a las personas qué son para acceder a un medio de comunicación de nicho. Entonces ya no hacemos más medios femeninos ni medios masculinos, generamos o somos puentes de esa información. ¿Qué es lo que pasó en esta pandemia? Lo mismo que en otros lugares donde el comercio electrónico no estaba muy desarrollado o las marcas no tenían un storytelling pertinente para estos tiempos. Los medios mostraron estas cartas, las de ser medios en 360 grados, y los medios bien afilados en su misión, son quienes pudieron dar respuestas a audiencia y a lectores. Léase esto, audiencia, desde situaciones de formación, desde divulgación, desde el trabajo en sus propias redes, hasta la socialización de sus acervos. En lo concreto, el medio en el que yo estoy inscrita, que no es un megamedio, somos una pyme editorial, pero el primer día de pandemia nosotros liberamos todos los contenidos y a lo largo de toda la pandemia socializamos la plataforma para que nos puedan leer en toda la región, en Ixú y en Sinio. Y además sumamos actividades con universidades, que de hecho con Laura estamos ahí afiladas, con lectores, con grupos de personas, con diseñadores para dar esa contención. Y yo creo que lo que se viene es un cambio también dentro de la estructura de los medios enormes. Se gastaban presupuestos infernales para hacer esos September issues, que eran muy bellos, pero no están adecuados a estos tiempos, porque hoy el ojo de la fotografía está buscando otra cosa, porque trabajamos un mix and match, porque las tendencias no son tales. Entonces yo tengo mucha fe en lo que está pasando. Si podemos tener un rol de difusión de la información que sea más claro, si podemos controlar mucho más nuestros recursos, si vamos a usar soportes para la impresión de nuestros medios cuando salen impresos que sean éticos, responsables y biodegradables, cuál va a ser el procedimiento en nuestras redes.
Y vamos a tener muchas novedades. Hay medios históricos que van a cambiar su circulación, no van a ser más mensuales, van a ser trimestrales, van a completarlos con plataformas educativas. Estamos en plena reconversión. Pero bueno, soy sagitariana, vaso medio lleno siempre. Me gusta esto que estamos Bien, tiene que ser así, si no, ¿de qué otra manera? Y vos, Mariano, cómo lo percibís? ¿Qué Mira, está pasando con Index, con la aparición del COVID? Y bueno, yo ya sé por lo menos de algún proyecto en América Latina, pero bueno, ¿cómo los ha impactado a ustedes como organización? es que en sí como en organización, digamos que mucho, lo que es el funcionamiento interno, mucho no nos, a ver, no nos afectó. Sí nos afectó que tuvimos que pensar rápido y tuvimos que adecuarnos en lo que es workshops, talks y demás, ¿no? Por supuesto lo que es charlas, Zoom, perfecto, o sea, no es que cambia mucho, pero nosotros todo el área de educación que trabajamos muy hands-on, de repente se cortó, ¿no? Entonces no podíamos estar en grupos y ya sabemos cómo son, ejercicios de diseño, cosas de brainstorming, que tenés que estar ahí, tenés que tocar, tenés que... Y de repente estuvimos usando cosas digitales, ¿no? Pero nos dio la oportunidad y nos dio también ok, es ahora de decir, vamos a involucrarnos más, ¿no? Y fue esto también, bueno, en Latinoamérica, de lanzar el concurso, donde, bueno, donde Laura es jurado, ¿no? Pero esto fue lanzar el concurso latinoamericano para dar una respuesta al coronavirus en Latinoamérica. Y eso para nosotros fue muy importante porque a ver, nosotros queremos buscar una solución a un continente que va a estar, que está súper afectado y que va a seguir estando y que esto va a ser un golpe muy duro, no solo a nivel economía, a nivel de educación, a nivel de salud, a nivel familias. Entonces, para nosotros fue una cosa doble, decir, bueno, vamos a tratar de dar solución a este problema y a la vez usando a diseñadores latinoamericanos. Entonces, eso fue como, fue una oportunidad de conectar dos ideas que teníamos, que era hacer algo para las regiones, en este caso Latinoamérica, o sea, y que sea hecho por latinoamericanos para latinoamericanos, porque nadie sabe mejor cómo es el contexto latinoamericano que un latinoamericano o latinoamericana, latinoamericana. Entonces, teníamos que buscar la manera de poder encontrar una solución a esto. Y ahora estamos con este concurso, ya tenemos proyectos que están llegando, donde tenemos universidades, donde tenemos gente que no está afiliada a nada y que están mandando proyectos. Y bueno, me pareció muy bueno. Estamos tratando de hacer lo mismo en África para poder llegar, ¿no? Para poder hacerlo personalmente. Y esto fue una cosa que para nosotros fue abrir los ojos, porque toda la comunicación que tiene Index y que tuvo desde siempre es en inglés, es global y digamos que eso nos estaba restringiendo un poco la llegada a Latinoamérica en este caso, ¿no? Porque, a ver, nosotros siempre con esta mirada global, 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 pero al final no estábamos involucrándonos de igual a igual o de poder estar en the field, ¿no? Eh, y esto de poder, está bien, justo se da la casualidad de que hay un argentino en Index, que digamos que facilita bastante el poder estar en Latinoamérica. Obvio, no es menor. No, pero también a mí me hacen pensar, bueno, también quiero a alguien que sea asiático. O sea, está bien, nuestra CEO es del Reino Unido, tiene familia asiática, pero no es asiática, asiática. Yo necesito a alguien que hable mandarín, por ejemplo, o que hable lo que sea. Lo que voy es que me parece que el COVID nos está enseñando a nosotros si queremos un cambio más profundo, un cambio que sea duradero, ¿no? Y que se marque, nos tenemos que involucrar más. Y esto, bueno, salió a través del COVID. O sea, que de esa manera es como que yo le digo gracias al COVID, con perdón de todo, ¿no? Pero digamos que es que fue una manera de decir, bueno, justamente con la competencia, con el desafío de poder hablar, estábamos hablando antes con Ana, de tener una pantalla llena de profesores y gente, diseñadores de una capacidad brutal
de distintas partes de Latinoamérica, todos hablando, teniendo una conversación y todos bajo la sintonía de traer sustentabilidad a Latinoamérica, traer un cambio a Latinoamérica. Eso a mí me parece que es fantástico. O Me sea, es parece que que es acá más hay un cerca, ¿no? punto que me pareció como interesante, digo, uniendo también lo que en el chat me hacen llegar como preguntas, y que tienen que ver con, por un lado, el rol de los diseñadores. Ana mostró el caso de los chicos, allá los pioneros, pensando en los pioneros, incluso estoy arrancando con los pioneros de los pioneros, ¿no? Como Sí. los Roxana en realidad se inspiraron mucho en algunas experiencias de Kelo Romero y Sí, por supuesto. de Love, ¿no? Como estos grandes movimientos que fueron gestados en América Latina. Yo hace unos días hablaba con Mariano y le contaba, bueno, hay que considerar que en el arte latinoamericano, lo que hoy se considera bioarte, que está muy ligado con las prácticas sostenibles del diseño, las experimentaciones del diseño, arrancaron en América Latina. Sí. Lo mismo que tantas otras prácticas como cooperativistas, colectivistas, etcétera, etcétera. Pero me sumo a la pregunta que hace uno de nuestros participantes del público. Nos dice, bueno, los diseñadores podemos hacer mucho, tenemos el chip, ya estamos en el track de la sustentabilidad, pero nos damos de narices con una industria local que todavía está pensando como si estuviéramos en el siglo XX. ¿Qué pasa con esa? Y ahí sí te doy el paso a Ana. ¿Cómo ves vos lo que hoy se considera esta transición de la industria hacia la circularidad, en el mejor de los casos, que es lo que nos contaba Mariano? Yo digo, bueno, una pequeña transición al menos. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, nosotros en la previa con Mariano hablamos un poco de eso. Creo que cuando pensamos en nosotros, en Latinoamérica, tenemos que pensar en un territorio muy diverso, pero con una cultura en común, ¿verdad? Somos países, en esto retiro el caso de Brasil por su densidad demográfica, somos países pequeños, con mucha diferencia en lo que es la escala de la riqueza, con muchas asignaturas pendientes que tienen que ver con la educación, el trabajo y la salud. Somos países con mucha brecha, con democracias jóvenes, porque hablar de 40 años de ingreso a las democracias habla de una cierta juventud, y estamos con este fragor de aprender a ejercer los disensos y demás, con instituciones a las que deberíamos alentar para que actúen mucho más. Y yo soy una gran defensora del rol de la política, pero sí creo que las políticas son políticas proactivas, y que muchas veces las políticas partidistas son las que plantean tensiones dentro del sistema y dentro de los países. Entonces, dicho lo dicho, como este paneo, creo que deberíamos echar mucho mano a nuestros representantes diplomáticos, a UNASUR, a Parlasur, a Mercosur, para entrar en agenda en términos productivos, lo que puede ser una industria textil o una industria del diseño que sea sostenible. Y una de las cuestiones que se me ocurrieron era, ¿por qué no trabajamos de manera proactiva en nuestras fronteras? Las fronteras son siempre el problema en tensión en todos los lugares del mundo. Donde hay abundancia, del otro lado hay escasez. Y las migraciones entonces muchas veces son censuradas de una manera como muy cruel. Y ahí hay hibridación cultural, y es una hibridación cultural fabulosa. Nosotros podríamos analizar en una política proactiva, económica, social, de qué manera trabajamos nuestros trámites fronterizos para poder hacer desarrollos dándonos asistencia mutua. Y la asistencia puede ser, por ejemplo, en el caso de Argentina en su educación pública, con sus investigaciones de CONICET, puede dar mucho soporte científico a otro país para desarrollar, y quizás tiene un déficit en materias financieras o tributarias. Uno de los grandes problemas que yo encuentro, hablando
con personas del espectro amplio del diseño en la región, es que no tenemos marcos homogéneos para hacer intercambios. Y en verdad, si hablamos en reducir el carbono, en aprovechar lo nuestro, en circular lo nuestro, es mucho más saludable, por ejemplo, en Argentina, hacer intercambios con Bolivia, Perú, Paraguay o Chile, o con Colombia, que ir al sudeste asiático. Pero ¿cuál es nuestra falla? Los volúmenes que hacemos, las estructuras que tenemos y los marcos de negocio y los marcos impositivos. Lo mismo pasa con el uso de energías sostenibles, que es lo que viene en este sector. Entonces, al diseñador o a la diseñadora que dice, ¿qué hacemos? Bueno, primero vamos a tratar de no desalentarlo y difundirlo para que en su pequeña pyme o microproyecto funcione. Pero después pensemos que si no somos capaces desde adentro de trabajar institucionalmente para comprometer a los estados más allá de las coyunturas de sus mandatos, es muy difícil que logremos posicionar a Latinoamérica. Y francamente, yo soy de las que cree que si nos juntamos colectivos de 4 o 5 países por oportunidades de diseño, vamos a conseguir mercado y vamos a conseguir prestigio y vamos a conseguir reconocimiento y financiación. Me acuerdo el primer el mercado de industrias creativas al que invitamos a Mariano, bueno, invitamos a Index y a Mariano representando a Index, lo que solicitábamos, lo que se solicitaba en realidad como colectivo era sostener unas políticas comunes entre por lo menos los miembros del Cono Sur, ya ni siquiera apuntando mucho más allá, para que pudiéramos aprovechar las prácticas comunes, pero sobre todo que pudiéramos aprovechar los mercados que teníamos para los propios diseñadores. Con lo cual esa es una alerta, un tema que queda ahí como un pendiente importante. En el caso de Mariano, ¿vos cómo lo ves en el caso, desde esta mirada? Recién tomaste el caso de H&M, de este grupo que tiene otras marcas también, y son como estos debates que van apareciendo. Bueno, ¿qué pasa con ellos? ¿Hasta qué punto estos cambios son los cambios necesarios o los cambios reales o los cambios en la dimensión que vos esperás y qué augurás? Mira, sin ir más lejos, tanto COS, o sea, COS está diciendo, todos están hablando del 2030, que me parece ok, o por lo menos lo están alineando, ¿no? Con las Naciones Unidas. COS está diciendo que cambian para el 2030, pero no solo COS, IKEA. A ver, IKEA, un gigante que digamos que si uno piensa en muebles de producción masiva y descartables, es IKEA. No hay nada más masivo que IKEA. Tal cual. IKEA cambia, bueno, ya vienen de hace años y vienen con el tema de sustentabilidad metido bien en el ADN, o sea, nuevamente. Y ahora tienen la nueva estrategia que van a producir totalmente o reutilizando materiales, o sea, circularidad aplicada para el 2030. Entonces es como, ok, estamos hablando de un gigante, ¿no? Que está en todos lados. Entonces, que eso llegue al 2030, no lo sé. No sé si va a ser posible. A ver. Como lo planteás como deseos, pero no tanto como posibilidades. Y mira, si uno lee los reportes de las Naciones Unidas, de cómo cada país están, a ver, cuál es el track record de aplicar las medidas que se tienen que aplicar para poder llegar a las metas establecidas, a los objetivos de desarrollo de las Naciones Unidas para el 2030, digamos que deja mucho que desear. Digamos que la comunicación es genial, es masiva, ahora andan todo el mundo con el pin acá de las Naciones Unidas, digamos que es un hit. Pero después de acción no estoy viendo mucho, más, y eso es lo que a mí me asusta un poco, ¿no? De decir, ok, sí tenemos algunas marcas que dicen, vamos a llegar al 2030, pero el problema que yo veo es que si esto se pierde en nada más una conversación de promoción, ¿no? Que tenerlo en la página de que es 2030 approved,
por decir algo, ¿no? Que esto después quede en el olvido, ¿no? Pero una cosa que yo quería decir, que cuando vos empezaste a hablar, Ana, que yo estoy totalmente de acuerdo con esto de tener algo en común entre los países, ¿no? Y que justamente lo que falta es una política de diseño, un design policy. Un design policy que abarque al continente, o que sea, bueno, los miembros que se sumen Claro, y como los poder ir pequeños, aunque sea una pequeña sociedad que puede ir creciendo. Y hablemos del fin social del diseño, porque es que es estamos eso. hablando de H&M, del contenedor donde vamos a meter la prenda y por 15 euros nos van a volver a tejer la prenda y eso es reutilizar. Pero en nuestra región, como en la mayoría de los países, como va a pasar en África o va a pasar en Asia, las personas vamos a ser mucho más pobres, ¿está claro? Claro. Esta pandemia arrasó con un sistema de crecimiento, buenamente nos vamos a replantear. Lo que yo encuentro es que a veces en las operatorias de diseño quedamos, y lo digo con todo respeto, refiriendo a élites de educación, de poder o de capital económico para el acceso. Quizás no todos los materiales son susceptibles de eso, pero el rol social, por ejemplo, ¿podríamos hacer algo en nuestra región para tener una manera de equipar nuestras casas como es el fenómeno IKEA? ¿Podemos hacer algo en nuestra región para proveer de prendas utilitarias que dignifiquen a las personas y que estas prendas sirvan para que uno pueda vivir confortable? Y ahí me parece que podríamos ganar un montón de mercado con asociaciones conjuntas. Claro. Yo sé que a veces eso no es lo que más gusta escuchar, pero yo digo, y necesitamos poleras o camisetas o mamelucos, o necesitamos. Y que sean accesibles, porque Y eso justamente es está volumen. eso, ¿no? No es volumen, el es volumen, es mano de obra y es acceso. Exacto, y es dignidad, porque es trabajo justo, porque por ejemplo, nosotros hoy vamos a los supermercados de toda la región y vamos a ver que en esos supermercados que se venden desde toallas hasta t-shirts, camisetas, muy probablemente sean importadas o ropa interior. Entonces ahí hay un gran desafío que puede rehabilitar a industrias que pararon sus puertas, a cooperativas, que para los gobiernos que necesitan reiniciar el ciclo dando trabajo, que es lo lícito, es una fabulosa estrategia, porque no hay nada mejor que el trabajo. Ahora que estamos hablando de este punto, traigo a colación momentos históricos. Después de la Segunda Guerra Mundial fue la industria de la moda la que se utilizó en Europa como estandarte del resurgimiento productivo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría con esta nueva etapa? Hoy hablábamos de esto en el panel del concilio, del Congreso Académico. Estoy mirando ahí una pregunta de Verónica Fiorini entre los panelistas que de alguna manera toca esta propuesta o planteaba de alguna manera la propuesta que nos proponía Ana, en el sentido de qué rol cumplen las políticas públicas, porque podemos generar una política del diseño, pero ¿qué pasa si no existen marcos legales consensuados? Y ahí hay un punto importantísimo en el cual tanto diseñadores como industriales que tienen tanto para hacer, ¿no? ¿Qué pasa con el lobby, ¿no? Como Mariano, Ana, ¿qué conocen de este lobby industrial en nuestra región? Yo particularmente siempre intento como analizar lo que se ha hecho y pensar qué es lo que se puede hacer. Cuando la política pública de promoción del diseño consiste en organizar presentaciones en otros mercados o embajadas sin que estén curadas y trabajadas con un plan a medio o largo plazo, no funciona. Sirven para el ego. Ahora, por ejemplo, yendo en el camino de Mariano, las ferias de arte, las ferias de libros, todo está en un impasse y probablemente no volvamos a las mismas ferias, ni volvamos a las mismas exhibiciones, ni vamos a volver a los mismos desfiles. Entonces, me parece interesante que busquemos de qué manera podemos interactuar con quienes ejecutan estas políticas públicas y las cámaras para generar una conciencia. No sirve de nada mandar a 3 diseñadores a Nueva York sin un perchero, sin un agente de prensa y sin un plan a 5 años.
Como tampoco sirve de nada participar de una Bienal de Arte cuando hay un país que está invisibilizado. Pero creo que estamos en el mejor momento y creo en este poder. Las políticas públicas son fundantes. En el caso de Argentina, que yo puedo conocer lo que tiene que ver con la carga tributaria. En la Argentina, y está Vero Fiorini, que lo puede decir, y vos, Laura, en Argentina uno paga el 50% de una prenda en impuestos. Entonces es imposible que nos planteemos inclusión laboral, comercio justo y demás con esta carga que sesga tanto. Claro. Es que la política de diseño tiene que venir también con un rediseño de una política social, ¿no? Porque si no, no funciona. En ese sentido, Mariana, yo te quiero preguntar, más que nada porque ahora también América Latina tiene la oportunidad de ver los debates que suceden en Dinamarca en la política a través de la serie Borgen, con lo cual solemos creer que solemos tener esa imagen de, oh, Dinamarca perfecta, nosotros tan terrible. Pero cuando uno ve estos debates políticos, te das cuenta que estamos de alguna manera debatiendo con distintas realidades, pero temas que tienen que ver con lo mismo, que de alguna manera están hablando de modelos ideológicos, que es un poco de lo que vos hablabas. ¿En qué punto se instala esta cuestión, esta mirada? Cuando hablo de ideología no hablo de partido, sino esta mirada ideológica nos marca un camino del diseño, de la moda, cuando estamos hablando de sustentabilidad, ¿no? Cuando vos decías, bueno, manos a la obra, y entonces nos damos de narices con ¿qué cosas? Bien. A mí me parece que cada país o cada región tiene cada uno tiene su punto de partida. Hay algo que cada uno lo despierta. En Dinamarca en particular, son las condiciones que tienen. O sea, el diseño, tienen que tener diseño porque estás encerrado en tu casa. ¿Ok? O sea, vos tenés verano, más o menos, donde hay luz, y después, donde se acabó el verano, hasta que empieza el verano, básicamente, porque la primavera, digamos que, o bueno, hasta la primavera, tenés oscuridad y frío. Entonces, el diseño y el diseño que sigue a todos es una necesidad, de alguna manera, ¿entendés? Porque uno tiene que tener este concepto de hygge en la casa, como un cozy, ¿entendés? Los tipos pueden marcar que eso... O sea, tener una casa que es cozy te hace estar mejor físicamente. Para nosotros, ¿cuál es? Bueno, para Latinoamérica el punto ya pasó. El punto es que nunca salimos, que siempre estamos ahí abajo. Y el punto para mí es de decir, a ver, basta de mirar al otro, basta de mirar a lo que hacen en Estados Unidos, basta de mirar a lo que hacen en Europa. Ahora tenemos una oportunidad fantástica que es ver cómo se desmoronó una sociedad, ¿no? Una sociedad latinoamericana, cómo se está cayendo a pedazos. Por sistemas que no funcionan, por medidas que no funcionan, no sé, por un montón de cosas. Y que ahora es el momento de decir, bueno, ahora empezamos. ¿Entendés? Es como que, ok, ¿qué nos hace falta? Bueno, ya caímos más bajo, ¿se puede caer más bajo? Y sí, tuvimos la pandemia. Entonces, a partir de esto es cómo subimos, cómo nos reinventamos. Y creo que es nuestro clic. Este es nuestro... ¿Qué hacemos nosotros como Latinoamérica? ¿Qué es lo que nos lleva a mejorarnos? Bueno, es decir, esto es nuestro. Somos nosotros los que tenemos que hacerlo. Somos nosotros con nuestras ideas, con nuestro contexto, con nuestra cultura. Y hacerlo no para llenarnos de dinero, sino para levantar a la región, para poder tener una región que funcione, ¿no? Que funcione y que podamos tener y cumplir los sueños que tenemos. Ana, en ese sentido, ¿tenés noción o podrías contar casos de industriales o empresarios en Argentina que estén comprometidos con agendas políticas? Porque siempre que pienso, estoy pensando en Colombia, cuando arrancó todo el fenómeno de la pandemia, pienso en varios empresarios que salieron a hablar, esta empresa va a seguir porque vamos a estar en la reconstrucción de Colombia, ¿no? Estoy pensando en Arturo Calle, que no sé cómo seguirá eso, pero ¿qué pasa? ¿Qué opinión te merece esa reflexión? Me parece que compromiso? Yo creo que la Cámara Industrial de la Moda, que su presidente es Claudio Dreschner,
y que es una persona muy comprometida y que sabe mucho del sector, está trabajando este tema. Me consta que ahora hay una reunión con el ministro Culfas, porque se va a plantear algún esquema al estilo Plan Marshall para relanzamiento. En la Argentina la industria textil ha caído en torno al 78%, y además tengo absoluta confianza que a la Cámara Industrial de la Moda podemos pedir entrevistas y podemos acceder y podemos llevar propuestas. En Argentina, a diferencia de otros países de la región, nosotros tenemos un muy buen acervo de marcas propias. Nuestro retail no es un retail del exterior. Entonces, me parece que ahí se plantea así toda una cuestión socioeconómica y política, que me refiero a la Cámara. Sé que hay pequeños emprendimientos que están trabajando en esta reconversión, pero creo que sería más interesante direccionarlo por ahí. Miren, les cuento que nos entusiasmamos conversando, ya nos quedan pocos minutos para cerrar este panel. Agradezco muchísimo. Erika Ibarra dice, ¿cómo definirían la moda en América Latina? ¿Cuáles son los países más representativos? Creo que lo fueron respondiendo a lo largo de los anteriores comentarios, pero simplemente quiero, a modo de cierre, que cada uno de ustedes piense o nos plantee qué significa para ustedes esta transición hacia la obligatoria, hacia la circularidad, y desde las experiencias de cada uno, ¿no? ¿Qué significa vivir en esta transición o hacer parte de esta transición? Ana, primero, que fuiste la dama que empezó siempre. Yo creo que ir hacia esa transición es un abrazo y es poner vida en la vida. Y estoy segura que todos estamos de acuerdo en eso. Abracémonos, seamos solidarios, seamos empáticos, busquemos planeta para muchas más personas y en las mejores condiciones. Muchas gracias. Mariano. Y que es el modo natural, o sea, es lo que tendría que ser, o sea, ya empezando con nosotros mismos, ¿no? O sea, nosotros somos circulares, ¿por qué no todo lo que tenemos alrededor lo es también? Esto de querer buscar formas, querer complicarlo. Tenemos que pensar que somos, de la misma manera que nosotros somos circulares, tenemos que asegurarnos que podamos seguir siendo circulares, ¿no? Dejar de contaminar, dejar de romper las cosas. Tener un sentido común y social y qué sé yo, me parece que es parte, que está pasando, me parece que es parte de un gran cambio a nivel humano que pienso que lo estamos transitando. No estoy seguro si lo vamos a ver en 10 años, pero sí estoy seguro de que eventualmente va a llegar. Muchísimas gracias. Invito a todo el público a seguir de cerca los destinos del proyecto, del concurso Diseño Responde, Desafío Latinoamericano, que invita a todos los jóvenes hasta 35 años de la región a participar, proponiendo soluciones a los problemas que la crisis de la pandemia extrapoló, generó con mayor fuerza, y los invito también a seguir La Oficial Argentina, un medio que habla para Argentina, pero también para la región, y de esta manera, con estas voces vamos construyendo estas nuevas miradas sobre lo sustentable. Muchísimas gracias, Ana y Mariano, por acompañarme. Gracias al público que participaron con muy buenas preguntas. Creo que intenté dar cuenta de todo lo que ustedes propusieron. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan un muy, muy buen día. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Bye. Adiós. Chao.